tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Buenas noches. Hoy casi me pasa la del pastorcito mentiroso con la hermana Mariana. Yo dije, no voy a ir hoy temprano porque eso de que hay tractores por ahí es pura mentira. Pero decidí hacerle caso y qué bueno, porque hoy sí normalmente hago 1 hora de camino y hice 2 horas. Así que gracias, hermana, por el consejo. Me hizo, si no, no hubiera llegado a tiempo, pero ya ayer como me la jugó, ya hoy no le iba a hacer caso, pero no, ya. Hoy sí sirvió su consejo. A ver si es posible poner el PowerPoint, por favor. Quisiera iniciar haciéndoles una pregunta. Vamos a la siguiente diapositiva. Si tuvieran que salir corriendo de repente de su casa hacia algún lugar y tuvieran que en una mochila, en una pequeña maleta, poner todo lo que puedan para salir, sabiendo que no van a regresar, ¿qué pondrían en la maleta? Yo traigo aquí algunas cosas que pienso que yo pondría. Yo llevaría agua, porque creo que nunca está de más. También llevaría mi pasaporte, porque siempre hace falta poderse identificar. Yo traigo aquí un cargador, porque sin el cargador después uno se queda sin celular y te descasi el oxígeno. Traigo aquí otras cosas, por ejemplo, una libretita con una pluma para poder escribir. Busqué algo pequeño, así que bueno, un labello para que no se partan los labios si hace mucho frío. Y un corta uñas que no está de más por si hay que hacerse algún arreglo por ahí. ¿Qué más pondrían ustedes en una maleta si tuvieran que salir huyendo? Una lámpara, ok, muy bien. Un espejo. Un mechero, ok. Comida. Sí, yo pensé en traer algo de comida
y me hizo falta hoy, no traje nada. La Biblia, ok. ¿Qué más pondríamos en una maleta si tuviéramos que salir huyendo? Una colchita por si hace frío. Mi abuelita siempre que viajamos, ella viaja con una toalla y dice, si hace frío con la toalla me tapo y si me mojo tengo la toalla. Y ella siempre viaja con una toallita para todos lados, ok. Bueno, hay muchas cosas que pondríamos en una maleta. Y no nos es difícil imaginar la escena cuando Moisés tiene que dejar Egipto y sale corriendo, huyendo, tal vez solo con lo que traía puesto, ni la posibilidad de poder poner unas pocas cosas en una maleta, sin saber a dónde va, sin saber lo que viene para él y dejando todo atrás. Y probablemente muchos de nosotros hemos vivido algo similar. Hemos tenido que empacar todo lo que queríamos llevar, sabiendo que estamos dejando nuestro hogar y echando todas nuestras cosas, posesiones e incluso nuestros sueños en una maleta. Hace unos días hablaba con un compañero que está viniendo de pastor de Estados Unidos para acá y está preparándose, esperando los papeles para poder venir, y le pregunté, ¿y ya hiciste tu maleta? ¿Ya tienes todo listo para el viaje? Y me dice, no, me ahorré esa parte, porque hace unas semanas, dice, mi casa se incendió, se quemó todo lo que había en la casa. Dice, entonces no tengo ni que hacer maleta, dice, todo se quemó, así que no tengo nada que traer. Éxodo 2 y 3 nos relata esta parte de la vida de Moisés. Y también encontramos en estos dos capítulos lo que yo llamo los siguientes dos fracasos en la vida de Moisés. Y el primero de ellos es cuando pierdes todo. Moisés, cuando salió de Egipto, tenía la sensación de que había perdido todo. Todo lo que él tenía, todo lo que él había por tantos años guardado o había trabajado para tener, de repente se convierte en nada. Todo desapareció. Dejó atrás su tierra, lo que él conocía, dejó a su familia real, dejó a su familia adoptiva, dejó el palacio y todo lo que esto involucraba, su futuro, y también dejó ahí su sueño más grande, que era ser el libertador de su gente. Cuando él sale huyendo, y yo me imagino la escena, parado viendo hacia atrás Egipto y despidiéndose de su tierra pensando, nunca más podré regresar. Y no sé si tal vez en algún modo nos podemos identificar, si alguna vez cuando hemos ido a nuestro país, salimos y decimos, o la primera vez que salimos, pensando, tal vez nunca voy a regresar. Mi abuelita, cuando tenía 80 años, y yo estaba saliendo por primera vez, yéndome lejos de donde ella vivía, me acuerdo que se despidió, tenía 82, 83 años, se despidió y me dijo, hijito, probablemente nunca más nos vamos a ver. Y me abrazó y me dio un beso. Pero eso no fue así, mi abuela vivió 102 años. Así que esa despedida fue como unas 15 veces que fui otra vez y regresaba y otra vez se despedía y me decía, ya las últimas veces ya no era muy consciente, así que no fue. Pero no sé si ustedes podemos entender el sentimiento de Moisés, viendo cómo quedaba atrás y pensando, nunca más voy a ver a mi familia, nunca más voy a estar aquí. Tengo que huir por mis propios errores, por mis decisiones y tengo que dejar todo atrás. La distancia que hay entre Egipto y Madián era de aproximadamente unos 500 kilómetros. Distancia que él hizo caminando y que tuvo suficiente tiempo para pensar y analizar y meditar en todo lo que estaba dejando y hacia dónde iba. Más o menos en el tiempo caminando, esta distancia son entre 10 y 15 días, caminando unas 15 horas por día. Él llega a Madián y como lo comentamos ayer, los que estuvieron aquí lo pueden recordar, lo primero que hace, llega, está sentado, hay un pozo y ve que hay unas jovencitas que están ahí dándole de beber a sus ovejas y llegan unos pastores, las corren y él interviene y dice,
¿Qué les pasa? Quítense y defiende, y hace que ellas puedan tomar agua. Y yo creo que nunca una acción tan pequeña, podríamos decir, tuvo tantos resultados. Como resultado de lo que él hizo, y a pesar de venir cansado, porque recordemos que ha caminado tal vez 15 días en el desierto, con el calor, sin mucho alimento, sin demasiada agua, y viene también sintiéndose vulnerable, viene sintiéndose solo, y probablemente cuando uno llega a un lugar que no conoce, lo que menos quiere es meterse en problemas. Trata de evitar cualquier cosa que pueda causarle problemas, porque te sientes nuevo, te sientes desubicado. Pero él sabía y él tenía un sentido de lo correcto muy desarrollado. Y cuando él ve una injusticia, no se pone a pensar en él mismo, sino que sabe qué es lo correcto, que era defender a estas señoritas que estaban ahí, e interviene. Y Éxodo capítulo 2, versículos 20 y 21, nos relatan lo que sucede después de la intervención de Moisés. Dice, cuando ellas llegan y le cuentan a su padre, a Jetro, lo que acaba de hacer, dice, ¿y dónde está ese hombre? Contestó Jetro, ¿por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Esto me recuerda a una frase que me enseñaron cuando yo era estudiante. Estaba colportando, vendiendo algunos libros para pagar mis estudios, y llegaba a las iglesias, a ciudades donde estaba viajando para vender los libros, y me enseñaron una frase. Dice, cuando llegues a una casa le dices, hermana, ¿no me podrá regalar un vasito de agua? Es que tengo mucha hambre y no tengo dónde dormir. Dice, todo el paquete lo sueltas de una, así ya la hermana a ver qué te puede dar. Y parece que esto es lo que le sucedió a Moisés. Él las defendió, y el padre dice, invítenlo a comer, y dice, y luego hicieron el acuerdo que él se quedaba a vivir ahí, y le dio por esposa a una de sus hijas. O sea que gracias a la acción le dieron agua y comida, le dieron casa para vivir, le dieron esposa y trabajo. Así que a los jóvenes que están solteros, ya saben, cuando vean alguna situación, no duden en intervenir, porque ahí puede salir trabajo, papeles, comida, todo lo que les está haciendo falta. Y en este caso, en una situación, pareciera que su vida de repente dio un giro. Él acababa de llegar, llegaba solo, llegaba perdiendo todo, llegaba sin saber lo que le esperaba, y en un momento ya tiene dónde vivir, ya tiene trabajo, ya tiene esposa, y parecía que entonces por fin se había encontrado algún tipo de estabilidad. Pero creo que antes de continuar, esto es muy importante. Cuando él llega y encuentra este tipo de acogida, encuentra todo, él siente una estabilidad y siente una tranquilidad que necesitaba en ese momento de su vida. Y creo que es muy importante que nosotros también reflexionemos en pequeñas acciones cuando alguien acaba de llegar. Nosotros estamos aquí y creo que a menudo vemos gente que acaba de llegar. Y pequeñas acciones que tal vez para nosotros son prácticamente sin importancia, para una persona que acaba de llegar y no conoce y no tiene nada, le pueden ayudar o incluso cambiar la perspectiva que tiene. Cuando alguien acaba de llegar, no entiende el idioma, no sabe dónde hacer nada, y a veces simplemente un consejo, una ayuda, acompañarlo, una traducción, puede hacer una gran diferencia. Moisés, recién llegado, encontró toda la estabilidad y todo lo que él necesitaba para poder empezar esta siguiente etapa de su vida. Aun cuando Moisés, donde llegó, Dios lo bendijo y encontró esposa, trabajo, casa, todo lo que él podía desear, en su mente seguía algo. Él tenía el sueño de ser el libertador de su pueblo, y todos sus sueños habían quedado atrás. Moisés pasó a un tipo de vida muy diferente. Pasó del lujo de un palacio que vivía en Egipto a vivir en una carpa. En ese tiempo los madianitas eran un pueblo nómada. Los egipcios eran una civilización, tenían ya construcciones grandes donde vivía la gente con cierta comodidad. Los madianitas eran un grupo que era bastante nómada y se movían constantemente, por lo cual vivían en carpas. Entonces Moisés pasó de estar en Egipto en un palacio a estar en una carpa. Y yo no sé cuántos de ustedes han acampado. Una carpa
es divertida 1, 2, 3 noches, 4 noches, pero ya pensar en vivir en una carpa, ya la situación ya probablemente no es tan cómoda. Él tuvo que dejar el palacio para vivir en una carpa. Pasó de ser un joven privilegiado, parte de la realeza en Egipto, a ser un pastor de ovejas, que era un trabajo bastante sacrificado, no muy cómodo, con malos olores, con largas distancias, días muy complicados y todo lo que llevaba. Pero sobre todo pasó de soñar ser el libertador de su pueblo a ver pasar un día tras otro sentado viendo las ovejas. Y muchas veces lo que es más duro para nosotros cuando emigramos, cuando llegamos a otro país, no se trata tanto del trabajo que tenemos que hacer, no se trata tanto de las cosas, sino que muchas veces vemos cómo nuestros sueños parecieran verse destruidos, cómo pareciera que hemos perdido tanto y que ha quedado atrás todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo del lugar donde venimos. Y esto es lo que está viviendo Moisés en ese momento. 40 años que había estado en el palacio, 40 años donde él había desarrollado y donde él tenía conocimiento, donde se había preparado y donde él se veía y se imaginaba como un líder. Ahora todo eso se ve reducido a tener que estar pastoreando las ovejas en Madián, ni siquiera sus propias ovejas, las ovejas de su suegro. Y ese es el cambio que él vive en su vida. Y así pasan otros 40 años. Él pasa 40 años en el desierto como pastor de ovejas, viviendo y aprendiendo otras cosas que le hacían falta para complementar lo que Dios quería hacer en su vida. Y van pasando los años, un año, otro año, y él está trabajando ahí. Y Éxodo 3 nos dice que un día, mientras Moisés cuidaba el rebaño de su suegro, estaba tal vez sentado y las ovejas estaban por ahí pastando. De repente ve algo que le llama la atención. Ve que hay un fuego, ve que hay una zarza que está ardiendo, pero ¿qué es lo que le llama la atención a él de esa zarza? Que había fuego, que la zarza estaba prendida, pero que no se consumía. Y esto es muy interesante porque normalmente el fuego lo que hace es consumir. Si nosotros ponemos una madera, el fuego lo que hace es saca la energía que hay en la madera y la consume para poder quemar la combustión que se haga y poder calentar o poder iluminar. Pero él vio que estaba el fuego, que había una combustión, pero que la zarza no se quemaba, que estaba ahí y continuaba. Y esto es simplemente un ejemplo de lo que Dios quería hacer en la vida de Moisés. Lo que Dios quería hacer era sacar toda la energía, el potencial que había en Moisés, pero sin consumirlo. Dios no iba a consumir la vida de él, iba a sacar todo el potencial como el fuego estaba en la zarza, pero sin consumirla. Y en ese momento a él le llama la atención y se acerca. Y no vamos a entrar a la historia, si ustedes tienen en todos los detalles, si ustedes tienen tiempo, pueden leer en su casa Éxodo capítulo 3, donde encontramos toda la historia completa, pero a él se acerca y empieza a ver. Y cuando se está acercando, Dios le dice: no te acerques tanto, que el lugar que estás pisando es sagrado. Y ahí empieza una conversación entre Moisés y Dios. Una conversación que es profunda, pero a la vez simple. Una conversación donde Dios le dice, en primer lugar, Dios se presenta. Antes de que Moisés pueda hablar, Dios se presenta y le dice quién es. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y algo que es interesante es esta presentación, porque antes de ahí, Moisés nunca había tenido un verdadero encuentro con Dios. Recordemos que él creció entre los hebreos simplemente o hasta los 2 o 3 años, es entregado con los egipcios donde toda su educación religiosa era nula, él no aprendió nada del Dios verdadero en todo su tiempo, y él a partir de ahí llega a Madián. Los madianitas tampoco eran religiosos igual que los hebreos, al igual de la misma tipo de religión, y él empieza a tener ciertas cuestiones probablemente en su vida. Cuando Dios se le aparece, necesita revelarse y le dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y de Jacob. Y prácticamente le dice: y a partir de hoy también soy tu Dios. Y eso es algo que tú y yo también tenemos que experimentar en nuestra vida. Probablemente para algunos de nosotros, Dios sigue siendo el Dios de nuestros padres.
No sé quiénes de aquí estamos en la iglesia porque nuestros padres nos trajeron. Probablemente algunos de ustedes se convirtieron más tarde, probablemente algunos todavía están conociendo, pero tal vez algunos de nosotros estamos aquí porque nuestros padres, mis padres son adventistas, mi abuela, que ya falleció, era adventista, su madre también era adventista, y la madre de ella también era adventista. Yo soy la 6ª generación de adventistas en la familia. Y yo podría decir, ese es el Dios de mis padres, pero ¿cuál es mi Dios? ¿Lo he conocido? ¿He tenido un encuentro yo con Él? Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus padres, pero también soy tu Dios. Dios se presenta porque Moisés, antes de poder aceptar el llamado de Dios, tenía que conocer quién era Dios. Después de eso, Dios le dice, yo soy Dios de tus padres, soy el Dios de tal, y se presenta y lo dice, y vengo a hacer esto, así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Y a Moisés rápido eso le hace clic, porque él soñaba con ser el libertador, y Dios le dice, tú no eres el libertador, yo soy el libertador, yo soy quien va a liberar al pueblo. Y después de presentarle su plan, Dios le dice, y tú vas a estar en mi plan, tú eres parte del plan. No le pregunta, no le dice, oye, ¿te gustaría unirte? ¿Qué piensas? Dios le dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Dios no le pregunta a Moisés, oye, tengo este plan, ¿tú qué piensas? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres unirte o prefieres no? Dios le dice, prepárate para partir porque tú vas a hacerlo. Dios nos llama directamente porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Dios no te pregunta, Dios dice, yo tengo algo para ti. Y Dios lo llama y le dice, prepárate para partir porque tengo una misión para ti, disponte y prepárate. Y en ese momento viene el siguiente fracaso de la vida de Moisés, que puede ser muy similar a los fracasos de nuestra vida. Moisés dice, pero ¿yo? ¿Quién soy yo? Y creo que a menudo nosotros nos sentimos que no somos nadie en esta vida, que no estamos listos para ciertas cosas, que no estamos preparados, que no podemos lograr las cosas que Dios espera de nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés le dice a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Y muchas veces nosotros nos sucede lo mismo. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, cuando tenemos enfrente de nosotros una misión, una responsabilidad, decimos, ¿quién soy yo para poder lograrlo? Cuando Dios se aparece a Manoa, bueno, a la esposa de Manoa, y le dice que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser el libertador, está hablando de Sansón, y cuando ella le cuenta a Manoa, lo primero que Manoa dice es, pero ¿y cómo vamos a nosotros a criar a este niño? ¿Cómo vamos a ser capaces? Y creo que a muchos padres nos pasa lo mismo. Cuando te enteras que vas a ser padre, lo primero que te preguntas, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo es ser padre? ¿Cómo se mantiene vivo a este ser humano? ¿Cómo se hace esto? Y eso nos sucede muchas veces en otras cosas de nuestra vida. No nos sentimos capaces de lograr lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos llama y nosotros decimos, Señor, te agradezco por la invitación, pero probablemente busca a alguien más. Yo no estoy capacitado para esto. Y Moisés dice, ¿quién soy yo para lograrlo? ¿Quién soy? Pero aquí viene la respuesta de Dios. Y quiero que esto nos quede grabado porque es la parte más importante de todo lo que voy a decir esta noche. Y es la respuesta de Dios. Cuando Él dice, pero ¿quién soy yo para hacer esto? Dios no le responde, ¿quién es Moisés? Dios le responde, ¿quién es Él? Dice, yo estaré contigo, respondió Dios. Porque nosotros no logramos las cosas por quién somos, las podemos lograr por quién está con nosotros. Cuando Moisés le dice,
¿quién soy yo? Dios no le dice, pero tú eres muy bueno, tú sabes matemáticas, sabes arquitectura, Moisés, ¿cómo te estás menospreciando? Tú sabes hablar muy bien. Dios no le dice nada de esto. Lo pudo haber dicho. Le pudo haber dicho, Moisés, pero tú eres muy valiente. Yo sé que tú eres una persona fuerte. Tú estuviste allá con el faraón, tú sabes hablar. Porque todo eso no calificaba a Moisés para poder lograr lo que iba a hacer. La única calificación o lo único que Moisés necesitaba para poder lograr lo que tenía que hacer era saber que Dios estaba con él. Y cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, muchas veces nosotros nos cuestionamos, pero ¿yo cómo lo voy a hacer si yo no sé hacer esto, si yo no sé hacer aquello? Dios dice, es que no te estoy llamando por lo que tú eres, te estoy llamando porque yo estoy contigo. Y lo único que tenemos que saber para poder enfrentar lo que está delante de nosotros es saber que Dios está con nosotros. No se trata de quién somos nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque esa es la naturaleza de Dios, estar con nosotros. Dios es quien está con nosotros cuando tenemos que hacer algo que no somos capaces de hacer. Cuando yo tengo una misión para la cual no estoy capacitado, es Dios quien va a estar conmigo y va a hacer que eso sea posible. Porque Dios es la luz en medio de la oscuridad. No para negar que hay oscuridad en el mundo, porque todos sabemos que en este mundo hay oscuridad. Pero para recordarte que no tienes que tener miedo, porque Dios está contigo. Si nosotros pudiéramos tener la fe de un niño, todo sería diferente. Yo veo a veces, está oscuro y mi hija me dice, papá, acompáñame. Y yo voy con más miedo que ella, pero ella va tranquila, porque su papá va con ella. Ella piensa que cuando su papá va, ya no hay peligro, sin saber que el papá va temblando con ella. Si nosotros pudiéramos tener esa fe y saber que no importa lo que haya enfrente de nosotros, si Dios está con nosotros, todo es posible. Y cuando Moisés dice, Señor, ¿pero quién soy yo? Dios le dice, esa pregunta no es relevante. Lo que importa es que yo voy a estar contigo. Más adelante en la historia, y lo vamos a ver en los siguientes días de la semana, cuando ellos quieren ir a un lugar y Dios le dice, Moisés, yo no quiero que vayan, pero si ustedes quieren ir, vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Tal vez algunos ya conocen esta parte de la historia. Y Moisés responde, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. Moisés aprendió que lo importante en la vida es saber que Dios está con nosotros. No quiénes somos, no mis capacidades, no lo que yo puedo lograr, no mis propias condiciones, sino lo más importante en la vida es saber que Dios está con nosotros. Y esta noche Dios te quiere recordar, tú no eres nadie, tú eres alguien porque yo estoy contigo. El valor que cada uno de nosotros tenemos no es por lo que nuestros estudios, no es por lo que hemos logrado, no es por nuestro trabajo, no es por nuestras capacidades. Nuestro valor es porque Dios está con nosotros. Porque Dios es quien nos da la fuerza de levantarnos cada día para ir a trabajar. Porque es Dios quien nos da las palabras correctas cuando tenemos que hablar en favor de alguien o en medio de una necesidad. Porque Dios es quien está con nosotros cuando tenemos que hacer algo que pensamos que no podemos, pero que tenemos que hacer. Porque Dios es quien está con nosotros cuando queremos tomar esa botella de alcohol, cuando queremos prender ese cigarrillo, cuando queremos abrir una página de internet que sabemos que no debemos, cuando tenemos que decir una mentira para salir de un apuro. Es Dios quien está ahí para decirte, no lo hagas, tú puedes, porque yo estoy contigo. Si nosotros tuviéramos que hacerlo con nuestras propias fuerzas, seríamos incapaces. Vencer un vicio por mí mismo es imposible. Pero cuando yo digo, no soy yo, es Dios
quien lo va a lograr a través de mí, entonces eso imposible se convierte posible. Así como Dios le prometió a Moisés estar con él, también nos ha prometido a nosotros. Y cuando nosotros estamos en medio de una situación complicada, solo tenemos que recordar la promesa de Dios. Yo estaré contigo. Cuando Moisés deja Egipto, cuando está saliendo y ve hacia atrás con solo las cosas que lleva puestas y tiene que despedirse de su tierra, de su gente y de todos, pensando que ha perdido todo, Dios está a su lado. Y probablemente si le hubiera hablado, le hubiera dicho: Moisés, ten paciencia. Esto que tú ahora ves como una pérdida total es pasajera. Yo tengo algo mejor para ti. La vida que tú perdiste no es nada comparada con la vida que yo te quiero ofrecer. Y ahí es donde Dios. El cambio radical en la vida de Moisés sucede cuando tiene su encuentro con Dios. Esa zarza ardiente que no se consume es el cambio radical en la vida de Moisés. Hasta antes él está tratando de lograr las cosas por sí mismo. Yo voy a ser el libertador, yo voy a lograr, yo quiero hacer las cosas. Cuando Dios se le aparece, ahí le dice: nosotros vamos a lograr las cosas, yo voy a ir por delante de ti. Y a partir de ahí Moisés entiende. Cuando van en el desierto, delante de él va una nube guiándolo. Cuando él va a hacer todo, siempre va delante Dios y él va detrás. Él entendió que todo lo podía lograr si él estaba o permitía que Dios fuera quien lo guiara. Y Dios nos dice también a nosotros, como se lo dijo a Moisés: yo aún tengo planes grandiosos para tu vida. Tu vida no está acabada. Y muchas veces nosotros pensamos, porque hemos dejado todo atrás, porque hemos tenido que salir de nuestro país, porque hemos dejado cosas que queríamos, hemos tenido que dejar tal vez el trabajo, hemos perdido alguna cosa, el auto, la familia, lo que sea, y pensamos: mi vida está acabada. Dios te dice: no. Yo tengo algo grandioso para ti. No te preocupes. Y lo vas a lograr porque yo estoy contigo. Y así como se lo prometió a Moisés, Jesús también le prometió a sus discípulos y les dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. A partir de ese día, Moisés empezó una larga travesía. A partir de ese día, podríamos decir, empezó la etapa más importante de la vida de Moisés. Tener que regresar a su tierra con una misión que Dios le había dado. Una etapa llena de desafíos y dificultades, pero con la seguridad de que Dios estaba con él. Y hoy en día, Dios nunca nos prometió que nuestra vida iba a ser sencilla. Qué bonito sería que Dios dijera: hijo mío, si tú estás de mi lado, todo va a ser hermoso. Toda la vida va a ser color rosa. Pero no es así. Todos nosotros vivimos desafíos, vivimos fracasos y problemas. Pero podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Así como Dios en la zarza se apareció a Moisés y le dijo: yo estaré contigo. Esta noche Dios también quiere decirle a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros: yo estoy contigo. No importa lo que venga, no importan los desafíos que tengas que enfrentar, no importa los fracasos que vas a vivir, porque a partir de ahí Moisés vivió más fracasos y mañana veremos más fracasos y pasado más fracasos en la vida de Moisés. Pero eso no quería decir que Dios no estaba con él. Dios estaba con él y fue quien le ayudó a poder salir adelante. Y mañana veremos la siguiente parte de la vida de Moisés. El tema de mañana se titula A través del mar. Cuando no hay otra salida, camina por fe. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos tener siempre la certeza de que Dios está con nosotros. Aún en los peores momentos de nuestra vida, aún cuando pareciera que perdimos todo, aún cuando sintamos que no somos nadie, tú y yo podemos tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Que Dios los bendiga.
Dame la victoria, no quiero más dolor. Que la paz del cielo me llene al andar y que tu justicia me cubra al caminar. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver tu luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré, y en tu morada por siempre estaré. Tengo aflicciones que no sé cómo enfrentar. Tengo tentaciones que me cuesta superar. Pero tú me muestras que en ti tengo poder, porque cambias todos los deseos de mi ser. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver tu luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré, y en tu morada por siempre estaré. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la